Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la pecera de memorias. Yo soy Borja Zurrán y tenemos aquí a David Escribano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bastante contento porque hoy es jueves y ya sabes que a mí los jueves me ponen alegre. ¿Sabes a mí que me pone muy alegre? ¿No tienes quejas? ¿Tienes alabanzas hoy? No, bueno, es que lo has dicho y se me ha venido a la cabeza. Cuéntame. Tocar el pelo a alguien que se ha rapado. Buah. Está Total. guapo eso, ¿eh? Qué sensación, Es muy buena sensación. Qué sensación. O cuando tú te rapas y sales de la peluquería, barbería y notas ahí como el frescor de... Ostras, Sí, noto el aire ahora. Bueno, pero a ti hace eso que no te pasa bastante tiempo, ¿no? Bueno, por los laterales. Bueno, por los ¿no? Porque laterales te sí, rapas claro, un hay poquito. buena rapada, entonces ahí se nota, ¿eh? Se nota el aire de la calle que decían que Los eran los delincuentes. delincuentes. Sí. Sí, Aquí también se nota el aire de la calle. sí, se nota, se nota. Bueno, ¿qué tal todo? Pues ya te digo, o sea, contento. Tenemos un fin de semana interesante por delante. Se viene Halloween Se viene Halloween. y no nos hemos disfrazado, nos íbamos a disfrazar, ¿te acuerdas? Pues nada, pues. Se nos ya ha llegamos olvidado, un poco ya tarde. para carnaval va a tener que ser. Bueno, pues nada, la verdad que lo íbamos a hacer, Lo dejamos pendiente con el especial de Star Wars este que íbamos a hacer también. es verdad, y- pero no sé, ya lo hicimos. Bueno, No, hicimos una sección de Star Wars. no, pero dijimos un día que íbamos a hacer un programa entero de Star Wars. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy, porque te voy a decir que es uno de los programas hoy más importantes, no sé si el más, obviamente, porque hay muchos, pero uno de los más importantes que recuerdo, porque tenemos un montón de cosas que ver. Lo primero, una cosa tremendamente histórica que no veíamos desde 1992, y es que Trump ha abierto la puerta a realizar pruebas nucleares. Por otro lado, en Tanzania han estallado protestas por la falta de garantías democráticas y también tenemos un día histórico en Naciones Unidas porque se vota la resolución de paz, la resolución sobre el tema, sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Pero el plato fuerte viene en el rincón del tiburón, porque tenemos repaso de cartera de la mano de Besto, resultados de las grandes tecnológicas, un hito histórico de Nvidia, a Xi Jinping reuniéndose con Trump y a la Fed bajando tipos. Todo esto y mucho más ahora mismo. Os lo vamos a contar todo aquí en la pecera de memorias. Así que, empezamos. Bueno, vamos a empezar con esa noticia que ha asombrado a propios y extraños, y es que podrían volver las pruebas nucleares, los míticos test. Bueno, a veces son acuáticos, se detonan bajo el agua, y otras veces lo que se hace es hacerlos en desiertos. Ujú. Creo que ya está prohibido eso, ¿no? Se supone que no se puede hacer en desiertos. Bueno, Creo recordar, ¿eh? Tantas cosas que están no se prohibidas y pueden que se hacer hacen. que, mira... Bueno, como dices, no salimos de una para meternos en otra. Y es que Donald Trump ha anunciado este jueves, minutos antes de reunirse en Corea del Sur con Xi Jinping, que ha ordenado al Pentágono iniciar de manera inmediata pruebas de armas nucleares. Ha dicho que, dado que otros países cuentan con programas de pruebas, ha dado instrucciones al Departamento de Guerra para que empiece a llevar a cabo esas pruebas con sus armas nucleares, como ellos. Este proceso comenzará de manera inmediata, decía Trump. Vale, aunque no mencionó ningún país en particular, obviamente todo esto lo dice... No, es que llega apenas después horas de que Vladimir Putin confirmara el éxito de una prueba del torpedo nuclear Poseidón, un arma de propulsión nuclear capaz de generar tsunamis radiactivos y destruir zonas costeras enteras. O eso Tsunamis dice. radiactivos, ¿eh? Sí, nos suena muy bien lo de un tsunami Lo que a uno le radiactivo. apetece por el desayuno, ¿verdad? Total. Aquí hay una cuestión importante, porque Trump habló del Pentágono, pero la autoridad responsable de las pruebas nucleares en Estados Unidos, que es el Departamento de Energía, así que también habría que ponerse de acuerdo con ellos. Tampoco especificó si se trata de detonaciones reales, algo que rompería, ¿no?, 3 décadas de falta de este tipo de pruebas, o de si habla de pruebas sin carga nuclear, centradas solo en los sistemas de lanzamiento. Recordemos que una cosa es tener cabezas nucleares y otra es los vectores en los que van esas cabezas nucleares que sirven para transportar las propias cabezas hacia su objetivo, que eso tampoco es tan sencillo. Sí, según datos del propio Departamento de Energía de Estados Unidos, mantiene ahora mismo 3.748 ojivas nucleares activas, mientras que Rusia cuenta con unas 4.300 y China ha duplicado las suyas en los últimos 5 años, alcanzando ya las 600. Si Estados Unidos ejecutase una detonación, sería la primera desde el 23 de septiembre de 1992, cuando se realizó la última prueba subterránea en Nevada, antes de esa pausa que servía de base al régimen internacional de no proliferación, ¿no? No conocía yo el dato de que yo he vivido con unos meses de vida
la última prueba nuclear por parte de Estados Unidos. Mira, Fíjate. es un dato que desconocía. Luego es verdad que se acabó la Guerra Fría y ya como el interés en las armas nucleares fue, bueno, perdiendo, ¿no? Popularidad, porque ya para qué. Y bueno, ahora que tenemos... Bueno, hemos surfeado de la unipolaridad del mundo a la multipolaridad, pues vuelven a ser necesarias por si alguna potencia nuclear se le va un poco el tema de las manos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que irnos a Tanzania. No, eso está bien. Bueno, me parece muy importante el paso, ¿eh? O sea, es un poco simbólico, pero a la vez se está ya cada vez pues, elevando más la retórica nuclear. Sí. Ya sabes que yo, las armas nucleares, tengo una buena opinión de ellas porque me parece una arma de disuasión magnífica, pero lo que no me gusta es que se empiece a banalizar con este tema, ¿no? Que También entiendo que la esto es disuasión acabe un perdiendo poco motivos. una sacadita de pecho, porque al final estamos hablando de potencias que ya son potencias nucleares y que tienen un montón de ojivas, ¿no? Que Efectivamente, no es veremos. que haya aparecido de repente una potencia, oye, mira, que yo también ahora tengo armas nucleares, no. O sea, No, pero cada vez se amenaza más con ellas. Y eso es algo que no acaba de ser bueno para la paz y la concordia mundial. Bueno, vámonos a África, Tanzania, porque bueno, ya hemos informado de muchos levantamientos últimamente. Hablamos de Kenia, hablamos el otro día mismo de Camerún, tenemos la guerra civil en Sudán, tenemos todo lo que ocurre con ese triunvirato en Burkina Faso, Mali, Níger, Madagascar, es verdad, Marruecos que tú lo comentabas, también. Marruecos. En fin, tenemos un montón de inestabilidad en el continente africano y las últimas protestas que han surgido han sido en Tanzania. Efectivamente, una nueva ola de protestas se suma a las protestas que ya se estaban dando en otros países como los que hemos comentado. Dar es Salaam, la capital económica de Tanzania, ha amanecido este jueves con un despliegue policial que tenía el objetivo de disuadir a una multitud que que estaba allí para protestar después de unas elecciones que han estado marcadas por denuncias de exclusión política y de represión. Sí, las protestas comenzaron el miércoles durante la jornada electoral. De hecho, hemos visto vídeos de manifestantes llevándose las urnas y destruyéndolas, cuando los ciudadanos descubrieron que los dos principales candidatos de la oposición, habían sido descalificados. El principal partido opositor, el Chadema, fue excluido de los comicios tras negarse a firmar un código de conducta electoral. Y su líder, Tundu Lissu, ahora se enfrenta a cargos de traición. Su ausencia, junto con la de otros candidatos, convirtió las elecciones en lo que el partido calificó como una coronación, más que una competencia democrática. Y por supuesto, los manifestantes exigían transparencia y el fin de un proceso que para ellos estaba totalmente amañado y que aseguraba la reelección de la presidenta Samia Suluhu. En respuesta, las fuerzas de seguridad impusieron un toque de queda nocturno y bloquearon el acceso a internet. Ya sabemos esto cómo puede sentar a la generación Sí, Z, hay que tener no cuidado. les gusta. Y además también cerraron aeropuertos. De acuerdo con reportes de organizaciones de derechos humanos, al menos 5 personas habrían muerto durante estos enfrentamientos. Y el ambiente político se ha vuelto aún más tenso cuando el canal estatal comenzó a difundir resultados parciales que mostraban amplias victorias de la presidenta en varios distritos. Sí, veía ayer, David, un meme de esto, ¿no? Que la presidenta Samia Suluhu Hassan, que básicamente decían que era una coronación porque no competía contra nadie relevante, porque a todos o les ha descalificado o ya directamente no les dejó presentarse, bueno, pues decía, no hombre, en Tanzania hay democracia, puedes elegir a Samia, a Suluhu o a Hassan, ¿no? Y salía una foto Madre de ella mía. vestida de militar, vestida de civil y vestida con los ropajes tradicionales de Tanzania. Bueno, pues un caso más de falta de democracia en África y no sé si nos puedes contar algo más de esto, David. Pues mira, te quería comentar que a pesar del toque de queda, a día de hoy, grupos de manifestantes se han reagrupado en distintos barrios desde la aplicación Sello, que permite, o Celo, no sé cómo se llama exactamente, que permite comunicarse por voz en tiempo real. Y se han organizado de esta forma marchas hacia edificios gubernamentales. Esto es interesante, ¿no? Porque vemos otra vez cómo el uso de este tipo de aplicaciones, como fue la de Discord en Nepal, pueden aglutinar a la generación, sobre todo más joven, y encauzar protestas que de otra forma no se habrían organizado. Totalmente. Y ojito, porque aquí hay una división dentro de las fuerzas del orden y de seguridad en Tanzania, porque hemos visto algún vídeo de algunas unidades militares escoltando a los propios manifestantes y en cambio la policía en este país está mucho más
a favor de la presidenta. Ya no sé si llamarla presidenta o tirana, pero bueno, puede haber un conflicto civil, hay que seguirlo de cerca. Ojito Tanzania porque, por cierto, vi también un vídeo muy interesante sobre esto en el que salían los masáis protestando. Vale. Todos con el arco tradicional masái y, bueno, haciendo pues sus bailes y sus historias. Igual podemos ponerlo para que lo vea la gente. A ver si se acuerda Paula. Venga. A ver si se acuerda. Mira, la tenemos aquí, de hecho. A ver si se acuerda Paula y metemos el vídeo de los Masai. Wameingia tayari, wako tayari kabisa kwa kupigania ardhi yao kabisa. Hatuko tayari kukubali eneo letu liletwe kabisa. Hawamejihadhari kabisa, hawamekubali kufa na kupona na kudai haki yao. Kwa hiyo hawa ni watu wa kata ya Setsambu pekee, kijiji cha... Has recordado una tontería que me ha recordado al decirlo de tirana, que es una cosa que dice mucho Miguel Maldonado para utilizar esta palabra, pero lo cambia por capital de Albania. Ah, la capital de Albania. La capital de Albania de Tanzania. Y se refiere normalmente a su mujer, creo, ¿no? Sí. Ya. Sí. Vale. Me suena haberlo escuchado. Te suena. Bueno, vámonos al Consejo de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, porque ahí se va a hablar hoy, se va a votar sobre el tema del Sáhara Occidental. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, como has dicho, el Consejo de la ONU vive hoy una jornada decisiva para el Sáhara Occidental, y es que a pocas horas de la votación sobre la renovación del mandato de la misión de la ONU para el referéndum, la MINURSO, ¿no? Estados Unidos ha presentado un nuevo borrador de resolución que mantiene una ambigüedad sobre el derecho del pueblo saharaui a autodeterminarse. Rusia y otros miembros han expresado su rechazo a cualquier intento de que esto se reinterprete, ¿no? Los términos del proceso de descolonización que la ONU inició realmente en 1963. Vamos, que Estados Unidos quiere barrer para la casa de Marruecos y Rusia le está diciendo no, como barras para la casa de Marruecos, esto lo voy a vetar y no vamos a tener una nueva resolución del Consejo de Seguridad. Bueno, para entender por qué este debate es tan importante hay que remontarse a los orígenes, ¿no? El Sáhara Occidental, ya sabéis que fue una colonia española hasta 1975. Cuando España se retiró, Marruecos ocupó gran parte del territorio saharaui y desde entonces lo reclama como parte de su soberanía. Frente a él, el Frente Polisario, que es un movimiento independentista saharaui, pide la independencia y un referéndum de autodeterminación que la ONU prometió organizar hace décadas. Y recordemos que hasta entonces la ONU dice que es España quien debe gestionar ese territorio. Lo que pasa es que España se ha ido de ahí y no ha vuelto. Bueno, para eso, para facilitar, ¿no?, la situación en el Sáhara Occidental, Naciones Unidas creó una misión que es la MINURSO y que fue creada precisamente para organizar el referéndum. Lo que pasa es que el referéndum nunca ha llegado a celebrarse porque nunca se han puesto de acuerdo la ONU, Marruecos y el Sáhara Occidental, sobre todo en el censo. Porque claro, los saharauis dicen, oye, es que desde que Marruecos ha ocupado esto, ha traído a su población y ahora hay casi más marroquíes que saharauis. Esos marroquíes no deberían poder votar. Y los marroquíes dicen, claro que deberían poder... Bueno, realmente dice que no debería haber referéndum, pero en el caso de que lo hubiera, que los marroquíes deberían poder votar, ¿no? Al final hoy, casi 50 años después, el Consejo de Seguridad va a discutir si renovar ese compromiso de mantener el referéndum o si van a cambiar el enfoque que ya sabemos que Estados Unidos, España, Francia, Portugal ya lo ha cambiado, y lo que dicen estos países es que el Sáhara Occidental debería estar dentro de Marruecos con un grado alto de autogestión, ¿no? de autonomía. Sí, y luego esta votación llega justo cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde, que es la operación con la que Marruecos tomó control del Sáhara en 1975. Y también llega en un momento más complicado porque cada vez más países occidentales están del lado marroquí. De hecho, Bélgica se ha sumado recientemente al grupo de países europeos que ya ha mencionado Borja y que apoyan el plan de Rabat. Mientras que Argelia y el Frente Polisario siguen denunciando una campaña internacional para dar por enterrada la opción de independencia. Tengo que decir al respecto de esto que el Frente Polisario es uno de los nombres más guapos de una milicia guapo, que yo he visto. A mí me gusta mucho. Me gusta también el nombre de su líder, suena fuerte. Se llama Brahim Ghali, ¿no? Sí, Brahim Ghali, sí. Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Suena un poco a Star Wars, ¿eh? Está bastante guay. Y el Sáhara Occidental es un poco Tatooine, ¿eh? Sí. Bueno, realmente, ahora que me acuerdo, ¿sabes que yo he estado en Tatooine? ¿Cómo? Yo he estado en Tatooine. A ver, desarrolla. Sí, de hecho tenemos un colega... ¿Es Túnez eso? Sí, justo te iba a decir, pero es que además el pueblo donde están
las casitas estas en las que George Lucas utilizó, se basó para hacer Tatooine, se llama Tatooine. Se llama Tatooine. Yo cuando empecé a ver Star Wars le tenía mucho miedo a los bandidos Tusken, a los moradores de las arenas. Bueno, es que te sale es verdad que en Asturias no No tiene tenemos pinta muchos de que moradores de arraigen las bien. arenas. No, allí los Wookiees igual, ¿no? Igual algún Wookiee tenéis. Puede ser unos Wookiees ahí por la cordillera Cantábrica, podría haber. ¿Qué planeta sería? Mira, un día lo hacemos. ¿Qué planeta Solemos ser sería... peludos los asturianos, entonces un poco de La Wookiee verdad. tenemos. ¿Qué planeta sería cada comunidad autónoma? Ah, mira, podemos hacer una sección Podemos un día. Vamos a hacer una sección. Madrid sería Sería Coruscant, claro. claro. Galicia, ya acabo con este, pero Galicia, ¿cuál sería? Galicia... Buena pregunta. Podría ser un poco Camino, ¿eh? No, para nada, para nada. No sé, Más ¿cuál sería, verde. ¿cuál sería Naboo? Naboo. Que es como todo increíble, Bueno, todo Asturias precioso. podría ser también un poco. Un poco Naboo, sí, ¿eh? Galicia también podría ser Naboo. ¿eh? También podría ser Naboo, sí. Sí, sí. Sí. Además, independentistas. No, ¿No? son independentistas en Naboo. Bueno, Si es el corazón de la república. Bueno, el No, corazón, pero sí, sí. pero quieren, claro, o sea, dicen, oye, que os den por culo. No, o sea, no. Naboo no quiere independizarse de la república. No, de la República no, pero son... Sí, sí, su senador, de hecho, que es sí, el que son... canciller. Es verdad, tienes razón. Vale. Claro, lo que querían hacer era boicotear el bloqueo de la Federación de Eso Comercio. sí, Me claro, estaba pero equivocando. le estaban matando de hambre. el Claro, bloqueo. sí. Bueno, vámonos al Rincón del Tiburón, por favor, que es que tenemos mucho que contar hoy. Es el Rincón del Tiburón posiblemente más importante del año, así que vamos a ello. Bueno, yo esta vez en jueves en vez de en miércoles, pero es que la ocasión lo ameritaba porque tenemos un montón de noticias de inversión, de economía, de todo. Y tenemos que hablar de Besto, porque tenemos que actualizar cómo va nuestra cartera memoriónica y las novedades de las empresas que la forman. Vale, pero cuéntame qué es Besto. Bueno, Besto, lo primero, es una app de inversión regulada, ideal si lo que buscas es invertir de forma fácil y segura en las mejores compañías del mundo. Lo bueno es que puedes empezar desde solo 5 euros porque permiten comprar acciones fraccionadas. Y si estás empezando y no sabes mucho de inversiones, tienes un montón de recursos gratuitos para aprender desde cero. Solo tienes que registrarte y voilà. Y además creo que te pagan por tu dinero no invertido, ¿puede ser? Pues sí, porque en Besto ahora tienen una cuenta remunerada. Vamos, tú solo tienes que depositar tu dinero y Besto te dará un 3,75% anual en dólares. El interés se calcula día a día y se paga cada mes. La cuenta no tiene coste de mantenimiento y puedes depositar en ella desde 5 hasta 200.000 euros. Así Vale. que para todos los bolsillos. Y ahora vamos a lo que realmente interesa, a lo que nos gusta aquí, que es la cartera de memorias. Bueno, lo primero vamos a explicar que una de las cosas que diferencia a Besto del resto de competidores es que con Besto puedes invertir en colecciones o listas de empresas que han hecho divulgadores o inversores famosos. Y ahí está nuestra lista de memorias de pez, la cual, por cierto, construimos entre todos en un directo de la pecera. Así que toda nuestra comunidad se lleva los créditos por lo que está ocurriendo. ¿Y qué tal le ha ido a la cartera? Bueno, pues tenemos otra semana en positivo. La verdad que increíble. Puedes hacerlo, dale, por favor. La rentabilidad desde que lanzamos la colección acumula un 36%, que esto fue en junio. Y si vemos la rentabilidad que llevamos últimamente, ojito, porque en el último mes le hemos sacado un 10%, en los últimos 2 meses un 20%, en los últimos 3 meses un 22%. Y todo esto sin incluir el subidón de Alphabet de hoy. Así que una locura. Bueno, esta semana tenemos novedades en muchas empresas, ¿Vale? pero especialmente en 2, ¿vale? Vamos a hablar de Nvidia, bueno, luego tenemos que hablar de los resultados, porque también ha presentado Alphabet y tal. Correcto. Perdón, Alphabet ha presentado también Visa y unas cuantas más. Pero lo más importante, en Nvidia, ¿vale? Se ha convertido la primera empresa en llegar a los 5 billones con B de dólares de capitalización, ¿vale? Vale. Una absoluta barbaridad. Y también han presentado un nuevo sistema para conectar ordenadores cuánticos con sus chips de inteligencia artificial. Y más allá de los resultados, de los que, como digo, hablaremos ahora, ojito con Microsoft, porque ha anunciado que mantiene una participación de aproximadamente 1/3 de OpenAI, obteniendo acceso a su propiedad intelectual. Y esto incluye, pues, la inteligencia artificial general, si es que
OpenAI la acaba logrando. Esta participación de Microsoft en OpenAI está valorada en cerca de 150.000 millones de dólares, cuando en su día apenas invirtieron 10.000 millones. O sea que, ojito. Bueno, si queréis invertir en esta colección, o si simplemente queréis curiosear y ver qué empresas la forman, pues os dejo el link en la descripción. Ahí tenéis el link a Besto, os registráis, que es un momentito, y con eso ya lo podéis ver todo, podéis invertir lo que queráis vosotros. ¿Algo que comentar sobre esto? Nada que añadir, si quieres empezamos ya a hablar de los resultados de las Nothing to grandes add. tecnológicas. Nothing to add, que decía Charlie Munger cuando, ¿sabes, no? Sí, Eso sí, que sí, sí. ponían mano a mano Warren Buffett y Charlie Munger en la Ujú. conferencia de Berkshire Hathaway. Y, por cierto, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que Está también dentro de está la cartera. en la cartera memoriónica. La verdad es una pasada. Yo no sé cómo la hicimos también, la verdad. Bueno, vamos a empezar con los resultados de las empresas. Tenemos que han presentado resultados Alphabet, Microsoft, las dos en la cartera memoriónica, y Meta, que no está en la cartera memoriónica, y de hecho es la que peor ha ido. Pero bueno, Sí. ahora lo comentamos. Pues sí, lo veníamos anunciando y ya tenemos aquí los super resultados. Las grandes tecnológicas presentan todos estos resultados y ojo, porque mientras Microsoft y Alphabet refuerzan su posición, como bien decías, Meta se ve lastrada por una cosa un poco complicada, ¿no? Sí. Un tema fiscal. Una provisión fiscal que realmente no afecta a su negocio core, pero que maquilla para mal las cuentas de este trimestre. Pero antes vamos a hablar de Alphabet, que es la matriz de Google, ya que tuvo una noche tremendamente sólida. Superó las previsiones con unos ingresos de algo más de 102.000 millones de dólares. Es la primera vez que en un trimestre hace más de 100.000 millones de dólares de ingresos. Impulsada sobre todo por el tirón de la publicidad digital, que mejora tanto el propio buscador de Google, que había mucha gente que decía que con la IA iba a estar ya muerto, y luego también el propio YouTube. De hecho, la parte del buscador de Google aumenta un 15%. Así que ojo que este muerto está muy vivo. Ujú. Más cosas que hablar. Bueno, su división en la nube, Google Cloud, creció más de un 30%. Y esto hay que añadir que los modelos de inteligencia artificial integrados en el buscador y en las herramientas como Gmail o Workspace empiezan ya a notarse en el uso real y en nuevos contratos empresariales. Especialmente gracias a las funciones de IA generativa que ya atraen a cientos de millones de usuarios al ecosistema de Google. Al margen de todo esto, tenemos la filial Waymo, que es la de coches autónomos, que sigue expandiendo sus robotaxis y ha anunciado a Londres como la gran novedad de 2026. Esto lo contamos aquí, de hecho. Mientras, Alphabet mantiene un ritmo récord de inversión en centros de datos y chips propios para IA. Esto a la gente le da un poco de miedo porque dicen que está gastando demasiado CAPEX y que ha pasado de ser una empresa asset light, ligera de activos, a de repente necesitar mucho capital. Pero Google es capaz de sacarle tal rentabilidad a sus inversiones en infraestructura que realmente, por mucho que gaste, lo que está haciendo es crear los cimientos para en el futuro ser una empresa muchísimo más Eso rentable. es un poco lo que me comentabas ayer de que hay empresas que están muy consolidadas, que es verdad que las grandes tecnológicas sí que pueden llegar a gastar, pero Google, lo que me estás diciendo con esto es que no sé si lo he entendido bien, también por si la gente está ahí escuchando, que daba un poco de miedo que empezasen a gastar pasta, porque se supone que no están tan en Sí. esas, ¿no? Bueno, realmente es que a muchos inversores les da miedo cuando una empresa invierte demasiado, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque dicen, tanta inversión, a ver si hay que pedir deuda, a ver si el día de mañana esa inversión luego no da sus frutos. Pero bueno, lo que está demostrando Alphabet es que toda su inversión en centros de datos y en equipamiento y tal le es tan rentable que realmente yo como accionista de Alphabet, cuanto más gasten mejor, porque eso significa que en el futuro disfrutarán de más beneficios. Lo que pasa que también se tiene miedo también a veces a la sobrecapacidad, es decir, igual se han pasado un poquito de la raya, pero en este caso no, porque lo está diciendo el propio Alphabet. Tenemos más demanda que oferta. Entonces, Toca hacerlo. necesitamos invertir porque no invertir. queremos quedarnos atrás en esta carrera. Vale, ¿te parece si vamos con Microsoft? Venga, ¿qué Pues dice mira, Microsoft? Pues Microsoft también tiene buenos resultados. La compañía de Redmond reportó 76.400 millones de dólares en ingresos y 27.200 millones en beneficios netos, lo que supone un crecimiento interanual del 18 y 24% respectivamente. Vamos, que si aumenta más el beneficio que los ingresos, quiere decir que está subiendo márgenes, gana más dinero por cada euro que entra.
Por otra parte, su nube Azure sigue siendo el gran motor del grupo y la apuesta por integrar inteligencia artificial en sus productos. Desde Windows hasta Office y Copilot le ha permitido captar más de 100 millones de usuarios activos. Y ojito Azure porque crece a un ritmo del 40%, una auténtica barbaridad. Sí, por su parte, nos queda hablar de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿vale? Ingresó más que nunca, 51.240 millones de dólares, un 26% más que el año pasado, pero el entusiasmo se evaporó un poquito porque ha habido un ajuste en cuentas, un tema contable, de casi 16.000 millones de dólares, lo cual ha tirado su beneficio por acción. Pero bueno, esto es una cosa que va a pasar una vez, no va a pasar más, y por tanto, el modelo, cuando tú quieres hacer modelas esta empresa y los resultados que va a tener a futuro, simplemente pues esto lo ignoras y lo restas para que no haya este problema, ¿no? Bueno, respecto a Meta, el negocio va genial, no hay ningún problema, la publicidad y los contenidos de vídeo siguen disparados, pero bueno, pues esto es lo que ha sentado un poco mal. Aún así, Mark Zuckerberg intentó mostrar confianza y dice que Meta prevé cerrar el año con ingresos de entre 56.000 y 59.000 millones de dólares en el último trimestre, así que todavía va a ir mejor. Recordemos que para Meta, que está en el segmento de la publicidad, tú y yo lo sabemos muy bien, cuando más se invierte en publicidad es en el último trimestre del año. Y luego también tienen una movida ahí en Meta, que es el tema de las Ray-Ban y de las Oakley, ¿no? Que ya sabes que están haciendo smart glasses, que les va muy bien y dicen que si se mantiene este ritmo y sigue habiendo demanda, pues que va a ser todo una inversión súper rentable. Hay una empresa que es la que ha pactado con, bueno, la dueña de Oakley y la dueña de Ray-Ban, que es la que ha pactado con Meta, que se llama Essilor-Luxottica, es francesa si no recuerdo mal, y que también está volando en bolsa. Así que, bueno, por cierto, ¿sabes qué hay? Han dicho ayer en la conferencia de Meta, 3.500 millones de personas utilizan WhatsApp, Instagram o Facebook de forma diaria. La mitad del mundo. Casi la mitad del mundo, que no es un 43%. Entran en una aplicación de Meta al menos una vez al día. Una absoluta locura, ¿eh? Es una locura total. Bueno, vamos a hablar ahora de Nvidia, sí, la empresa más valiosa del mundo, y de hecho ahora es la primera empresa en la historia que pasa de los 5 billones de capitalización, lo que quiere decir que son 5 millones de millones. Exacto. Su ascenso ha sido impulsado por la revolución de la inteligencia artificial y no muestra señales de freno. El martes, la firma de Jensen Huang anunció la compra de una participación de 1.000 millones de dólares en Nokia para fabricar equipos de telecomunicaciones 5G y 6G. Un sector que el propio Huang calcula en 3 billones de dólares. La inteligencia artificial, dice, necesita autopistas para viajar y las redes 6G serán esas autopistas. Bueno, pues una vez más, hay un tema para Nvidia que le viene muy bien y es que ahora en los resultados trimestrales, tanto Meta como Microsoft como Alphabet han dicho que van a aumentar su inversión en centros de datos y en infraestructura de ella. ¿Y quién va a ser el principal beneficiado de esto? Nvidia. Por tanto, Nvidia va volando absolutamente. Bueno, pues vamos ahora a otro tema económico. Vamos a dejar ya las inversiones, de momento. Vale. Y vamos a hablar de otro tema económico muy importante, porque es que ayer hubo esa esperada reunión entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Correcto. Se han reunido los dos, Trump y su homólogo chino, y se han reencontrado en la ciudad surcoreana de Busan después de 6 años sin verse las caras y tras meses de fricciones que habían llevado pues, la relación entre las dos grandes economías del mundo a uno de sus puntos más delicados. Déjame decir, ahora que hemos nombrado a Busan, que la gente eche un ojo a la guerra de Corea, la bolsa de Busan, que es uno de los momentos militares más interesantes de estudiar del siglo XX. Venga, seguimos. El resultado ha sido una tregua temporal en la guerra comercial que amenazaba con recrudecerse en cuestión de días. Según explicó Trump, a bordo del Air Force One, de su avión presidencial, Pekín ha aceptado aplazar durante un año las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras que Washington reducirá de inmediato los aranceles sobre productos chinos vinculados al tráfico de fentanilo, ¿no? Del 20 al 10%. Dice, en palabras de Trump, dice, creo que ha sido un encuentro increíble, incredible, ha dicho de hecho
No sé si la has escuchado. Incredible. Bueno, en fin. Dijo también, el tema de las tiras raras se ha solucionado. Y eso es algo que beneficia al mundo entero, en palabras de Trump. Y curiosamente, Trump ha abierto la reunión con cumplidos. Decía que es un gran honor estar con su amigo, el muy distinguido presidente de China, que cree que tendrán una relación fantástica durante mucho tiempo. El entrañable, le llamo yo a Xi Jinping. Winnie the Pooh, ¿no? Le llaman también por ahí. Alguno. Xi Jinping respondió con un gesto similar. Decía que han pasado muchos años, pero que siguen en contacto estrecho. Y al final, pues se ve cómo las dos economías más grandes del mundo tienen desacuerdos, pero que dice Xi Jinping que deben evitar un círculo vicioso de represalias. Sí, ambos han dicho que hay que cooperar. Que, bueno, que sí, que hay que cooperar y eso vale para la crisis del fentanilo, vale para la guerra de Ucrania, pero hay que cooperar. El problema es que cuando no se ven, cada uno hace la guerra por su cuenta. Bueno, ha dicho Trump, vamos a trabajar juntos para ver si podemos hacer algo. Y... a ver si podemos hacer algo. Y creo que Xi Jinping luego le ha lavado también un poco el papel de mediador que ha tenido, ¿no? En Gaza y en sí, Tailandia. Correcto, un poco correcto. Así que... Diplomacia, un poco, ¿no? Diplomacia... Han sido majos, uno con el otro. Ahora, claro, son las dos grandes potencias mundiales, una canibaliza a la otra, entonces están condenados a entenderse mal. Eso es. Pero bueno, de momento está bien que no prospere la guerra comercial y que sean capaces de llegar a acuerdos. Y vámonos con la última gran noticia, porque entre todo el torbellino de la noticia de los aranceles de Trump y China, de Trump y Xi Jinping, entre los resultados empresariales de medio SP500, tenemos también reunión de la Fed, que estaba previsto que bajase tipos, los han bajado y encima, ojo, Jerome Powell, porque ha dicho, igual hay que bajarlos más todavía. Así es, Borja. La Reserva Federal de Estados Unidos lo vuelve a hacer. En su reunión de este miércoles han decidido reducir los tipos de interés en 0,25 puntos. Este es el segundo recorte consecutivo tras el que hubo ya en septiembre y es una señal clara de que Jay Powell prioriza evitar una desaceleración profunda de la economía a una costa de convivir un tiempo más con una inflación persistente. Sí, esto es muy interesante porque Jay Powell se está acercando un poco a lo que le pedía Donald Trump, era que bajase tipos de interés. Ya sabéis que cuando se bajan tipos de interés, lo que ocurre es que hay más dinero en la economía porque los intereses de los préstamos son menores y entonces la gente se anima más a consumir, se anima más a invertir, las empresas compran maquinaria, fábricas, de todo y bien. ¿Qué pasa? Que a veces eso recalienta la economía y puede aparecer la inflación. Y en un contexto en el que la inflación pues todavía no está en el nivel deseado, que es ese nivel del 2%, está todavía ahí entre el 2 y el 3, más cerca del 3 que del 2, pues tiene peligro. Lo que pasa es que mantener los tipos altos durante mucho tiempo puede hacer todo lo contrario, ¿no? Que tener ahí el freno pisado puede hacer que haya una recesión y esa recesión no le conviene a nadie. Entonces, bueno, pues van a decir, vamos a tener un poquito de inflación, pero a la par vamos a alejar los fantasmas de que pueda haber una recesión por culpa de tener los tipos demasiado altos. Por cierto, si no hay recesión, sería una de las, creo que la primera vez en la que la curva de tipos ha estado invertida y que además con una subida de tipos tan agresiva no ha desembocado en una recesión. Así que si esto se confirma y esto, oye, pues al final no hay una recesión provocada por este asunto, vamos a decir que Jay Powell se puede apuntar un tanto histórico y sin duda entraría en el Olimpo como uno de los mejores, si no el mejor presidente de la Reserva Federal que ha habido. Pues a ver si es verdad. Pues a ver si es verdad. Y con esto acabamos. Una vez más vamos a agradecer a Besto que han patrocinado esta sección, esta histórica sección de economía. Y ahora tenemos una sorpresa, ¿no, David? Tenemos una sección un poco distinta. Una sección especial. Es una sección especial porque por primera vez en la pecera de memorias va a aparecer nuestra querida, venerada y admirada Paula. Así es. Así que ahora mismo los que estéis en Memorias de Pet lo vais a tener que ver en la pecera de memorias y los que estéis en la pecera de memorias o mira, los que estén viéndolo en Spotify, lo que pueden hacer es mirar el móvil porque van a ver a Paula por primera vez. Sí, es verdad y creo que esto merece la pena. Merece la pena, absolutamente. Así que nada, vamos con la sección y a ver qué nos cuenta Paula.
Bueno, y lo prometido es deuda y tenemos aquí a Paula con nosotros. Paula, por Buenas. cierto, ¿cuál es tu papel aquí en la pecera de memorias? Porque haces ahí mucho trabajo en la sombra. Bueno, yo me dedico a editar el programa una vez Ahí termináis está. de grabarlo y de subirlo directamente a YouTube. Y luego eres la mente también detrás de muchos vídeos de Memorias de P. De hecho, Sí. aquí donde la veis, Paula es historiadora, ¿no? Sí, Es la única efectivamente. historiadora del equipo. Vamos, yo me gradué en la Universidad de Salamanca y tengo un par de másters en la Universidad de Sevilla. ¿Y nos vas a hablar hoy de historia? Hoy os traigo una historia de una mujer. Cuéntanos un poco, ¿de qué mujer? Vale, mira, os voy a contar primero una leyenda sobre Erzsébet Báthory, la Vale. condesa sangrienta. La No sé condesa si la- sangrienta, suena sí. bastante épico. No sé si la habrás escuchado o no. No, no me O- suena. Vale, la historia cuenta que una condesa húngara se bañaba en sangre de doncellas que ella mataba o asesinaba para que su piel se rejuveneciese. Es un poco como Cleopatra, pero en vez de con leche, con sangre de doncellas. Sí, ¿y no te recuerda la historia de un personaje bastante famoso que suele salir también en esta época por Halloween? ¿De quién? No he visto Crepúsculo, ¿eh? Que hay mucha gente No, que me habla de Crepúsculo pero- siempre y yo nunca he visto Crepúsculo y no sé nada de No, Crepúsculo. pero parecido, de Drácula. quién? Ah, Drácula, vale. Drácula. Sí, sí. El autor de Drácula, Bram Stoker, también se inspiró en la leyenda de Elizabeth Báthory. Bueno, he dicho Erzsébet porque es el nombre húngaro, pero yo voy a decir Elizabeth porque va a ser mucho más sencillo. Como A lo si la mejor- quieres llamar Eli. Aquí le ponemos, ya sabes, Le ponemos motes. motes a todo. Bueno, ¿y qué pasaba con Eli? Bueno, esta mujer... voy a contar primero la leyenda y luego voy a contar la historia detrás de esta mujer Vale. y el cómo se ha ido un poco cambiando la historia y trastocando, Ah, inventándose De a lo largo de generación en los generación siglos. la Sí, cosa ha ido degenerando, ¿no? efectivamente. La leyenda dice que Elizabeth Báthory, cuando le estaba peinando una doncella, la doncella le debió de tirar muy fuerte del pelo y ella, en un arrebato, porque era muy brusca, muy... Yo es que ahora que tengo el pelo largo empatizo un poco, ¿eh? Porque Empatiza. los nudos los carga el diablo. Yo también lo paso muy mal, ¿eh? Ya. Pero Lo tú tienes paso el muy pelo mal. liso, ¿eh? En mi caso... Bueno, no sé, lo tengo medio ondulado y al día siguiente se me alisa. Es una cosa rarísima. Bueno, pero- entonces le tiró muy fuerte de. Le tiró del tanto pelo. del pelo que la condesa reaccionó golpeándole en la cara. A la condesa le cayeron gotas de sangre en la mano y la condesa, al verse la piel, se la debió de ver más luminosa, más radiante. Entonces comenzó a matar y asesinar doncellas o mujeres sirvientas para sacarles la sangre, acumular la sangre en bañeras y en Entonces, tinas. dijo, si funciona con la mano, funcionará Dijo- con todo. Algo, aquí tengo la fuente Que- de la juventud. Que no se enteren en Mercadona. Efectivamente. Y nada, pues se dedicaba a bañarse en sangre. De ahí luego viene que Drácula también le sacase la sangre y bebiese la sangre de sus víctimas para ser siempre, vamos, rejuvenecer y mantenerse joven siempre. No conocía yo esa faceta de Drácula, de la sangre. Sí. A ver, que tenemos aquí a David, que Está David quiere comentando- meterse en la sección. Comentando al por fondo. detrás. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de esto? Bueno, el caso es que pasados los siglos, la historia de esta mujer se fue empeorando. Ya decían que torturaba a las sirvientas y a las damas, que tenía cámaras subterráneas y que llegó a asesinar a 600 personas. 600 doncellas. 600. O sea, Claro. imagínate, no sé, iría a 20 personas por semana, casi. Sí, sí. No está nada mal. Pero bueno, más allá de esas versiones, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Quién fue realmente Elizabeth Báthory? ¿Fue una asesina en serie movida por la sangre y el sadismo? ¿O fue una noble, una mujer Que ha sido poderosa maltratada por la propaganda. o víctima de la política? Víctima de la política. ¿Qué Víctima tiene? de la ¿Girito política. de los acontecimientos Hay esta giro. historia? Hay giro. A ver, cuéntanos. Vale. La condesa sangrienta existió en realidad y era una mujer, bueno, Erzsébet Báthory,
Nació en 1560. Pertenecía a una familia noble de Transilvania, la familia Bathory. Era una familia muy poderosa e influyente. Ya Transilvania da mal rollo por sí, ¿no? La palabra Transilvania, ya Yo creo piensas que en viene ello un poco el origen también de toda esta historia. Totalmente, de Drácula. Bueno, yo lo digo por Drácula. Por Drácula. Y Y Drácula era... siempre me lo imagino con mucho monte y muy tormentoso, Transilvania. Sí. Bueno, además es que las películas son un poco en un castillo ahí al Claro, alto. claro, total. Pero bueno, el caso es que a esta mujer, ya desde bien pequeña, tenía una enfermedad que luego probablemente hizo que se alimentase la leyenda o que la trastocaran un poco. Y es que tenía epilepsia. Epilepsia. Sufría de episodios de epilepsia. Ostras. ¿Y a que no sabes cuál era el tratamiento de esa época? En esa época. No, la verdad. Vale, pues era, por ejemplo, rozar los labios de Elizabeth con sangre de una persona humana buena. Vale. Buena, tenía que ser buena. ¿Sí, no? Bueno, buena de que estuviese Que saludable. estuviera sana, vale. No, no Sí. buena de que tenía que tener buena voluntad. Vale, vale, vale. Luego también se podía bañar en sangre, pero de corderos Vale. o de animales recién sacrificados. O sea, que era todo por una cuestión médica, bueno, por las creencias de que eso era mejor para una cuestión médica, no era tanto para, para estar guapa y radiante. Claro, esto en plan, le empezó la enfermedad cuando era niña, o sea, le empezaron a dar los ataques de epilepsia, le empezaron a tratar con estos tratamientos que ya sabéis que antes eran muy rudimentarios y muy supersticiosos, Sí. y al final, pues bueno. De hecho, muchas veces lo que pasaba con las enfermedades en la antigüedad es que se creía, ¿no?, que había algo que podía ser un remedio y ese remedio acababa siendo peor. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema de la peste negra, que muchas veces los remedios que hacían era como, no, sí, hay que hacer todo lo contrario. Pues- Había no me acuerdo qué ejército era, ni me acuerdo el siglo ni el ejército, pero imagínate, me lo invento, ¿eh? Ejército británico en el siglo XVII. No es, pero que le echaban aceite hirviendo porque creían que venía bien para cerrar las heridas. Uf. Hasta que un día se les acabó el aceite y dijeron, hombre, si los que han Pasamos al sobrevivido alcohol. han sido los que no les hemos echado el aceite. También te digo que aceite en una herida, Claro. ya, ojito, ojito. Pero bueno, Bueno. continúo con la historia de Elizabeth. Esta mujer se casó con Ferenc Nadasdy, Vale. que se le conoce como el Caballero Negro de Hungría. También porque era muy, muy sádico con, bueno, sus víctimas también, Vale. porque el reino de Hungría peleaba contra el Imperio Otomano. Entonces, Ferenc participaba en todas las guerras. Claro. Y a aquellos que sobrevivían a la guerra, pues les debía de hacer de todo. De ahí A los también... prisioneros, entiendo, Sí, no a a los los de su prisioneros. propio ejército. Vale. Bueno, ¿te imaginas también? En plan, ¿Alguno habrá? alguno le habría puesto las pilas. El caso, que se dice también que Elizabeth debió un poco de contagiarse de Ferenc, de su manera de actuar, de cómo trataba a la gente, a la gente sí. en general. Llegó el día en que este señor murió, falleció. Vale. Y Elizabeth se quedó, bueno, al mando prácticamente de todas sus tierras. Era una noble muy culta, era muy poderosa y se dice que llegó a ser una de las mujeres más influyentes de la Europa central. Entonces ella decidió abrir un centro, una escuela para mujeres y damas para enseñarles pues protocolo, también como habilidades domésticas, bueno, todo ese tipo de cosas. Para ser una buena mujer Para ser, sí, de la época. efectivamente. Entonces ya ahí comenzaron los rumores. Los rumores de que, primero de que empezaron a desaparecer sirvientas. Y después de las sirvientas empezaron a desaparecer nobles que iban allí a la escuela. Ahí es cuando comenzó todo. Estos rumores llegaron a Matías II de Hungría, que era el rey, que además tenía una deuda muy grande con Elizabeth. Vale.
le debía dinero. El rey a Elizabeth. El rey a la condesa. Mal asunto. Entonces, el rey supo aprovechar la situación y dijo, bueno, pues vamos a investigar qué está pasando aquí. Y de paso me ahorro tener que devolver la deuda. Efectivamente. Un clásico. Pues sí. Para ello contrató a un señor que se llamaba Georgi Turzo. No lo voy a llamar así, porque no sé si Georgi lo Turzo. estoy pronunciando bien. Bueno, Georgi Turzo también tenía un poco de recelo hacia esta casa, hacia la casa Bathory. Y fíjate que resulta que Ferenc, el que había sido marido de Elizabeth y que había fallecido, en su testamento le dijo a Georgi que cuidase de su familia, de su mujer. Pero, spoiler, todo lo contrario. Vale. Fue a por ella. En 1610 entró en su castillo y él alegó que había encontrado a una mujer muerta y a varias sirvientes heridas y torturadas. Vale. Entonces ya ahí comenzó el proceso hacia Elizabeth. A ella la arrestaron y también arrestaron a 4 sirvientes que eran muy... Presuntamente colaboraban con la trama. Sí, pero bueno, que no les dejaron ni hablar. Les Vamos a decir asesinaron directamente. Vamos a decir presuntamente porque... Sí. Vale. Bueno, No queremos mancillar la memoria de esta gente que no sabemos hasta qué punto estaba involucrada en los hechos. claro, el caso es que a estos 4 sirvientes les asesinaron. Les dieron no, pasaporte, que dicen en Sí, Galicia. no les dejaron hablar. Dijeron, bueno, aquí ya está todo dicho. Vale. Y empezaron a coger a varios testigos, bueno, 52 personas, si Vale. recuerdo haber leído bien, para que dijesen que habían escuchado, que habían visto. Sí. Bueno, ninguno había visto nada directamente, o sea, había sido testigo, sino que habían escuchado, se les había dicho. Había testimonios. Había testimonios, sí. Vale. Y al final encerraron a Elizabeth Vale. en su castillo. No tuvo un juicio oficial ni público. O sea, que acabó prisionera en su propio castillo, Acabó pero la prisionera. deuda se la ahorró el rey. Sí. Y tú dirás, ¿y toda la leyenda de qué viene? Claro. Porque esta mujer... Hombre, está un poco justificada la leyenda, quiero decirte. Si sabemos que tenía epilepsia, que la untaban en sangre de cordero y que luego en su castillo desaparecía gente, pues bueno, Eso se dice, pero vale. No está Bueno. claro. no está claro. Bueno, para que sepáis el final de esta mujer, murió 4 años después en su castillo, que la encontraron en su cama tirada y ya está. Pero bueno, la leyenda viene casi un siglo y medio después, cuando un jesuita escribió la historia de Hungría, de los reyes de Hungría. Vale. Y Y se hizo eco se de inventó todo un poco... esto. Claro, es que siglo y medio después, igual tiene un poco de Sí. habilidad prosística, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, que esta mujer no era tan mala, lo que pasa que era muy poderosa, muy culta y venía de una familia noble y al Y final... despertó envidias. Bueno, vea. pues lo que pasa, yo tal cual has contado la historia, creo que todavía hay ligeras sospechas de que pudo haber pasado algo. En el proceso, en los registros oficiales del proceso, no hay nada que se le acuse directamente de... Vale, ni o de sea, torturas, ni de nada, de nada. pero aún así, por si acaso, se quedó en el castillo. Por si bueno, acaso la pues, encerraron. Muchas gracias, Paula, por esta increíble historia halloweenesca. La verdad que nos viene muy bien para este fin de semana. Pa' que- A pa' mí me da, quienes me da un poco de mal rollo, no te voy a mentir, porque me he imaginado esa casa cuando entró la gente y vieron presuntamente, se dice, Dijeron. ¿no? Que se vieron esas cosas, a saber, ¿no? Qué tipo de torturas pudieron estar sufriendo. A saber qué pasaba ahí dentro. A saber qué Claro, pasaba. es que... Igual hacían raves y ahí Claro, fiestas un poco raras, ¿no? juntaban a juglares y acababa aquello como, Hombre, la como el mujer- Rosario de la Aurora. La mujer tenía dinero y pasta, así que podía Podía hacer organizar cualquier lo que cosa. fuese. Un día teníamos que hablar de fiestas antiguas. Ah, pues me gusta el tema. Me gusta el tema porque se liaban en distintas culturas, se han liado muy gordas. Sí, Podemos decir que más incluso que en Madrid bueno, a día de que- hoy. yo de Madrid no sé y no opino. Bueno, Lo siento. pues muchas gracias, Paula, por acompañarnos un día como hoy. Y Gracias. nada,
a ver si nos acompaña algún día más también en el futuro. Gracias a vosotros. Y se nos viene aquí a la capital. Bueno, muchas gracias, Paula, y nos vamos ya al anzuelo. Venga. Bueno, David, ¿qué te ha parecido la increíble sección de Paula? Maravillosa. Pero hay que Maravillosa. traerla más, ¿eh? La Yo verdad creo que... Además, muy interesante también. Lo de esto de la condesa me ha dado hasta un poco de miedo, ¿eh? ¿Te ha dado miedo? Hombre, da es un poquito de buena miedo. fecha, ¿eh? Siendo Halloween, Sí, hemos traído la historia perfecta. Total. Qué bien. Vale, bueno, vamos con el anzuelo. Muchas gracias, Paula, una vez más por pasarte por aquí. Tenemos por ahí que dar las gracias a algunos... Tenemos bastantes. ¿Te acuerdas que ayer decías, oye, Sí. que no tenemos nadie, qué pena? Te dije, verdad. mañana tendremos mucha gente. Pues es verdad, tenemos ¿Y es un verdad? montón de personas. ¿Tenemos mucha gente? Tenemos mucha gente. Vale. Tenemos, en primer lugar, A Rodrigo Dorn, ¿vale? De Dorn, de toda la vida. de esos de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Vale. Pues viene del mismísimo Dorn, Rodrigo. Luego también está Juan Sebastián Osa. Muchísimas gracias. Juan Sebastián Osa, ¿preferirá que le llamemos Juan o Sebas? Sebas. O Juanse. Juan Sebastián mola, ¿eh? Tiene nombre como de. Juan Sebastián. Como de explorador, ¿no? Sí, Igual. total. Luego tenemos a José. Just José. José, a secas. Yo conozco a uno que se llama José. Sí, Tú también, yo ¿verdad? también. A varios. A varios. Y luego tenemos a Luis Fernando Oropeza Garrido. Joder, Ah, y también a Samuel Tinoco. vaya. O sea, espectaculares son los Tremendo, nombres sí. y muchas gracias a todos por haceros miembros de esta comunidad memoriónica. La verdad que se agradece un montón. Muchísimo. Y nada, ya sabéis que cualquier cosa, alegato, pregunta que tengáis como miembros, pues Lo que será sí, resuelta a yo la me- mayor brevedad. no me estoy fijando últimamente en si están poniendo su historia. Mañana, si quieres, hacemos. Bueno, mañana, el lunes hacemos una lectura de Y historietas chequeamos. de miembros, porque es verdad que yo busco el para el anzuelo, pero lo he dejado es un poco de No, lado. pero hay que entrar, hay que poner qué han escrito los Claro, miembros. por supuesto, Y, por claro. supuesto. Pero que se me ha olvidado. se me ha Venga, olvidado. pues el lunes tenemos día de miembros para ver toda esta nueva gente, a ver qué nos ha escrito. Venga. Venga, empezamos con la primera pregunta, David. Nos la hace Ger con G de gato, ¿vale? Y nos dice, para el anzuelo, ¿estáis a favor de la autodeterminación de los pueblos? ¿Con qué límites? Y nos pregunta, ¿qué es un pueblo? Postdata, primera vez que escribo para el anzuelo, pero sigo desde hace mucho. Pues un saludo. Muy buena pregunta. A Ger con G de gato, lo primero. Muy buena pregunta, Muy buena Ger. pregunta. Lo primero, ¿estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos? ¿Tú? En mi opinión, sin matices, sí. Yo también. Sí, Estamos de acuerdo. porque incluso el propio pueblo tiene derecho a equivocarse. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué es un pueblo? Claro, aquí mira, podemos poner para trabajar sobre un ejemplo concreto, el de Cataluña, ¿no? Es decir, ¿en qué momento? O si quieres ponemos otro. Si No, te- bien, el pueblo O los catalán. kurdos, es una cosa Pueblo catalán. que te Al gusta final, un más. pueblo es que comparte una lengua común, por lo general, Claro. comparte una historia y una cultura. Por ejemplo, el pueblo saharaui. Por ejemplo, el pueblo ¿Qué pasa? saharaui. Que lo complicado viene Muchas cuando- veces hay pueblos que responden también a motivos étnicos o religiosos, Efectivamente. ¿vale? Vale, estás definiendo lo que es un pueblo. Sí. Guay. Claro, aquí el problema con la autodeterminación viene cuando en una misma geografía el pueblo convive con otros pueblos, ¿no? Claro. Este es el gran problema. Porque, claro, tú te puedes autodeterminar, pero ¿eso qué significa? Autodeterminar significa autodeterminarte geográficamente. Claro. Trazar una frontera. Y cuando problema que dentro tienen de los esa saharauis, frontera, que hemos el dicho. problema que tienen los saharauis, el El problema pueblo que saharaui tienen... no es el pueblo marroquí, aunque vivan en el mismo sitio. Exacto. Luego, en el caso de Cataluña, el pueblo catalán sí que se considera a todo el mundo que vive en Cataluña, no solo a los que son catalanes de pura Claro, cepa. pero hay una parte de ese pueblo que también se considera pueblo español. No todos, Claro. pero una parte. Entonces ahí entra en conflicto Pero la idea del pueblo. De ahí viene la autodeterminación, es decir, Claro. los que se sienten más españoles o más catalanes tendrían que votar que quieren ser. Eso es. Es mi opinión. Y con eso solventas el conflicto. Pero aquí te traigo también ese debate que, por supuesto, se ha tenido en Cataluña, que es si esto se hace desde una perspectiva democrática, el pueblo, digamos, dentro de esa geografía, las personas que habitan ese lugar tendrán que escoger si quieren pertenecer a un pueblo, o bueno, a un pueblo, pertenecer a un país o a otro, ¿no? Ese pueblo. Correcto. Y ahí está el tema, ¿no? Porque cuando el porcentaje es algo... Yo ahí lo tengo claro también. ¿Vale? Yo creo que, y de hecho es algo que con el Brexit, para mí no lo hicieron bien, es cuando se tiene que afrontar un cambio muy importante
como a qué país perteneces, como si eres o no independiente, o cualquier cosa de estas, creo que no te sirve con una mayoría simple. Yo estoy también de Tiene que acuerdo ser una con eso. mayoría cualificada en la que la voluntad popular sea completamente aplastante y me voy a los Y 2 tercios. voy a introducir una cosa polémica dentro de todo esto. Estoy de acuerdo, los 2 tercios puede ser, se puede también hablar, pero también creo que el voto de la juventud tiene que tener más peso en cosas que vayan, como fue el caso del Brexit, a determinar el futuro de mucha gente, mientras que otra ni siquiera lo va a vivir. Yo creo que esto no, porque hay un tema que es que dónde pones el límite, qué consideras una persona mayor, qué consideras futuro, porque futuro pueden ser 10 años o pueden ser 50, y creo que no habría que dar... la democracia no puede excluir ni por nivel educativo, ni por cuestión de sexo, ni por cuestión, obviamente, de edad. Creo que no debería ser así. Pero ¿no estás de acuerdo en que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Reino Unido al final es una decisión que se ha tomado en gran medida por gente que es mucho más mayor y que va que además es una cosa que está allí súper clara porque la mayoría de gente joven votaba en contra del Pero mucho Brexit. más mayor que tiene 60 años, es que igual No. le queda 40 años de vida. No, como tú has dicho, es muy difícil poner el límite, pero lo que quiero decir aquí es que estaría bien abrir ese debate para ver si se puede de alguna forma, porque luego también eso es otro Puedes tema. abrirlo, pero yo no lo compro. Esto es otro debate igual para otro programa, pero es si tenemos un límite por debajo para votar y si tendría que haber algún límite de edad por arriba. Eso es muy duro para una persona que le dices, es que has perdido hasta la capacidad de ser adulto. But, Es complicado, es verdad. pero tú sabes que hay, o sea, que personas Otra cosa con- es que me digas, esta persona que tiene un certificado médico de que no está en sus cabales no pueda votar. Eso lo entiendo. Porque tiene una demencia, porque tiene algún tipo de tema, ¿no? Pero de ahí a decir, no, tú a partir de los 90 ya no puedes votar, ¿no? Porque hay gente que a los 90 llega perfectamente y gente que no. Sí, bueno, y también hay gente que a los 16 tiene una Es que visión igual del hay que mundo- bajarlo a los 16. Yo eso estoy de acuerdo, que igual a la gente de 16 la dejaría O votar. sea, yo creo que el debate del límite de edad por arriba, sobre todo además cuando muchas veces ni siquiera somos conscientes del grado de demencia que pueden tener muchas personas, porque evidentemente pues no se está diagnosticando, porque no es necesario hacerlo, porque la persona vive en su casa, tal. No digo Bueno, que esté a favor, se diagnostica No mucho, digo- por ejemplo, para el tema de las ayudas de dependencia Y aún así todo puedes eso, se seguir hace así. votando. No sé hasta qué punto Sí, puedes votar. mi abuela, por ejemplo, Sí. o mi abuelo tenía demencia y... Y votaba. No digo que esté a favor, solo digo Ya, que ya. es un debate interesante, creo. Sí, o sea, en el caso de cuando hay problemas médicos, yo también creo que es un debate interesante. Recordamos también que Pero- aquí hemos hablado mucho de las gerontocracias, de Biden. Sí, hay un incentivo perverso y todo esto, pero bueno, es que creo que de eso va la democracia, ¿no? No obstante, volviendo un poco al tema territorial, yo creo que el conflicto catalán, si se hubiese votado en su día, seguramente hubiera salido que no, lo más seguro. Ujú. Y se habría acabado el problema por muchísimos años, pero no se ha querido hacer. Creo que es la manera más fácil de acabar con ello. Luego me vas a decir, bueno, hay mucha gente que dice que como es algo que tiene que ver o que de alguna manera afecta al país entero, debería votar todo el país. Y esto nunca se hace así. En todos los referéndums de autodeterminación, de independencia, tal, se supuesto. vota a quien le afecta directamente. Porque De por hecho, ese- eso es la autodeterminación Claro, de los pueblos. Si no, exacto. te está determinando te otro. está determinando otro, pero dicen, bueno, como es pueblo español, pero Ujú. bueno, también nosotros, si nos fuéramos de la Unión Europea, lo votaríamos los españoles y no votaría toda Europa a ver si nos podemos ir de la Unión Europea, como no votó toda Europa el Brexit. ¿no? Eso es. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Quieres- Venga, siguiente Venga, porque... nos enganchamos aquí. Sí. Tenemos un Anina Saturnina. Hola, soy nueva suscriptora del canal. Muchas Hombre, gracias, Nina. Anina grande. Nos dice, os Pues escucho no- cada día. No me suena verla. Sí, yo me mencionado. acuerdo, yo me ¿Sí? acuerdo. Vale, Igual es que estaba yo solo ese día, puede ser. puede ¿eh? ser. Bueno, Anina Saturnina, muchas gracias. que nos escucha cada día mientras me preparo para ir a trabajar. Dice que es bailarina y que Anda. le hacemos muy buena compañía mientras se maquilla y se prepara la mochila para el trabajo y todo esto. Según las noticias que damos, dice que a veces le sale mejor o peor el maquillaje y que nos quería hacer unas preguntas que cree que quedaron sin responder la otra vez. Desde Bueno. que le interesa la geopolítica, está pensando en estudiar algo relacionado con todo esto. ¿Recomendáis ir a la universidad o creéis que se puede aprender igual por otros medios? Esta creo que sí que la llegaste a responder. ¿Y qué habéis estudiado vosotros? Y si volvieseis a la uni, ¿qué estudiaríamos? ¿Qué es lo que escogeríamos ahora mismo, no? Nos Sí. agradece. Yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas, luego he hecho un máster de temas de análisis de inteligencia Vale. y la verdad
muy contento con mi carrera porque, aparte de luego, yo me he ido formando en temas de política internacional, temas geopolíticos, temas de relaciones internacionales por mi cuenta. Claro, la parte económica que he adquirido durante el grado de Administración y Dirección de Empresas me ayuda mucho a, bueno, pues tener un abanico más amplio de conocimiento y de complementar, ¿no? Cosas que voy aprendiendo en un sitio con las que voy aprendiendo en el otro sitio. ¿Qué recomendaría? Si ir a la universidad o no. Yo realmente creo que no todo el mundo tiene que ir a la universidad y que muchas veces haciendo una formación mucho más especializada en algo, si tienes muy claro lo que hacer, puedes salir mucho más formado que de la universidad. Ahora bien, la universidad te abre puertas, indudablemente, y lo mismo, si la sabes aprovechar, te da un conocimiento muy profundo sobre un campo concreto. Sobre todo para, quizás, ¿no? La universidad para carreras más técnicas es más necesaria que para carreras menos técnicas, ¿no? Más de ciencias sociales. Completamente. Yo te iba a decir que, bueno, me comento yo también. Sí. Porque yo creo que soy un buen ejemplo de alguien que ha ido a la universidad y que al final se ha acabado dedicando pues, a otra cosa completamente distinta, lo que implica que mis estudios universitarios, al menos para mi profesión actual, me han servido de forma muy, muy, muy colateral. Porque yo estudié biología, luego hice un máster en biotecnología y luego un doctorado en biotecnología, ingeniería genética, lo cual tiene bastante poco que ver, ¿no? Con lo que prácticamente hacemos nada. aquí, muy poquito. Hay alguna cosa que de vez en cuando... Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí sí que pues todo lo que he aprendido a la hora de filtrar información, a la hora de dónde buscar, me ha venido muy bien. Más pero método, es cierto, ¿no? el método científico yo creo que sí que me ha venido bien para contrastar información. Pero tengo la misma opinión que tú en ese sentido. No todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Yo creo que lo que tiene que hacer todo el mundo es, sobre todo, dedicarse a algo que le interese de verdad. Porque cuando se pierde el interés es cuando al final uno acaba... Y porque vas a ser mucho mejor si la materia que estudias te gusta. Y luego también, porque la vida, lo que pasas trabajando es muy largo. Tú al final, si duermes 8 horas, pues estás despierto 16. Y de esas 16, la mitad, 8, las vas a pasar trabajando. Por tanto, lo que hagas durante la mitad de tu vida te tiene que gustar. Es verdad que no está de más intentar hacer que lo que haces el resto de tu vida o la profesión que escojas, oye, pues ya si tienes varias, pues escoger una que tiene su rentabilidad. Sí, claro. Y... Pero es que yo parto de la base de que casi todos los campos del saber ofrecen, si realmente te apasionan, ofrecen oportunidades para poder vivir cómodamente de ello. Pero es verdad que hay unos gráficos muy bonitos de inserción laboral en función de la profesión que tú has estudiado, que te hablan de que igual si te metes en periodismo, en biología, en psicología... Bueno, ahora... Sin duda, pero si eres muy buen periodista, lo vas a tener más difícil, pero puedes llegar muy alto. Siguiente. Nada. ¿No? Nada. ¿No? Pues ya está. Pues ya estamos. Se ha acabado. Pues no ha estado mal. Se ha acabado. Nos vamos. Muchísimas gracias a Besto una vez más. No me canso de decirlo, ¿eh? Y también a Paula. Y a Paula. Así que nada, muchas gracias a todos. Tenéis el link en la descripción para registraros en la plataforma Besto y echar un ojo a la cartera memoriónica. Y por lo demás, muchas gracias y nos vemos la semana que viene aquí en la Pecera de Memorias. Hasta la próxima.